Dios te bendiga. Para mí es un placer compartir las bendiciones del Señor y saber que estás ahí dispuesto a escuchar, a invertir tiempo para extraer conocimiento de parte de Dios y para convertirnos en una comunidad de fe que comparte, apoya lo de Dios, que está dispuesto a ser ente de bendición y de bien. Te damos las gracias por estar con nosotros y queremos comunicar en este día lo que traemos, la continuidad de estos 7 niveles de fe. Ya hablamos del primer nivel de fe, que es la fe para salvación, y vamos a continuar ahora con el segundo nivel. Sí, una fe que recibimos de parte de Dios para creer. El Espíritu Santo nos convence de pecados y nosotros decidimos creer en ese Dios por el impacto del Espíritu, por el convencimiento del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Creemos y entonces se da lo que dice la palabra, que a los que les recibieron, a los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creemos para salvación. Pero después de eso, Dios quiere que nosotros vayamos avanzando en niveles de crecimiento, dimensiones que se alcanzan para ser más óptimos, para que el Evangelio sea de mayor disfrute en nosotros. Y vamos a ver estos niveles. Hoy vamos a tratar el segundo nivel, así que quédate con nosotros, espera un momento y venimos con el segundo nivel de fe. Continuamos de nuevo aquí con ustedes, así que hablamos de 7 niveles de fe. Primero hablamos de salvación y vamos a hablar hoy del segundo nivel de fe. Queremos primeramente definir lo que es la fe. Sencillamente entendemos que la fe es lo descrito en Hebreos 11:1. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que en la fe no están los sentidos por ningún lado. Certeza de lo que esperamos, que no lo tenemos físicamente, y convicción de lo que no vemos. Estamos convencidos de que lo que no vemos, que no tenemos físicamente, lo tenemos por la fe. Parece un trabalengua, parece un estado de locura, pero es un estado de poder que atrae lo divino, que atrae las cosas que no son para que sean. Como dice la palabra, que somos hijos de aquel que llaman las cosas que no son como si fuesen. Entonces nosotros tenemos que ministrar en estos niveles de fe. Primero aceptamos al Señor, recibimos fe para salvación, recibimos por el Espíritu Santo el convencimiento de pecados y decidimos creer en Cristo Jesús, el cual nos da la salvación. Sin Él, aleluya, no podemos obtener relación con el Padre, volver a ligarnos con Él. Entonces Cristo nos otorga la salvación. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos avanzando y creciendo, como dice su palabra, que Él crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Vamos a ver estos niveles de fe que son necesarios para el desarrollo, para la bendición, no solamente de nosotros, sino de los que están en nuestro entorno, que necesita ser bendecida, que necesita un favor del cielo, pero que no ha logrado estas capacidades. Pero usted y yo, que hemos conocido a Dios, tenemos por gracia estos favores a disposición. Solamente hay que disponernos a creer. Y recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que mientras más palabra de Dios usted escucha, más fe le llega, más fe recibe, más fe se imprende en su vida, más usted está siendo envuelto en una aureola de fe divina. Y la palabra fe queremos definirla que también ya en un nivel más profundo. Cuando hablamos de fe, estamos hablando en hebreo, emuná. La palabra fe viene del hebreo emuná. ¿Y emuná qué significa? Emuná es fe. Pero para ellos, la fe, para los hebreos, la fe significa que, primeramente, creer. Sí, creer. Cuando tenemos emuná,
tenemos la capacidad de creer en Dios, de creer en lo que Dios dice, de creer que Dios puede hacer las cosas posibles, de creer que Dios puede producir aún lo imposible en una situación que se nos presente. Emuná, pero emuná es todavía más amplio. ¿Qué significa emuná? Emuná, que es fe, tiene que ver con ¿qué? Con fidelidad. O sea que cuando viene la fe de Dios a nuestras vidas, cuando recibimos esos niveles de fe, cuando la fe entra en nosotros, el emuná, nosotros podemos, aleluya, ser fieles a Dios, ser fiel a su palabra, ser fiel a lo que Él dice. Podemos caminar, aleluya, por encima del aborto de mucha gente de la fe. Mucha gente que aborta la fe, nosotros podemos seguir siendo fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a sus creencias y preceptos. Sí, hermanos, por eso es necesario emuná. Emuná también no solamente es creer, no solamente es fidelidad. Emuná también es firmeza. Sí, hermanos, emuná es firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando adquirimos fe, emuná, este nivel de fe nos lleva a nosotros a que nosotros nos pongamos, aleluya, en una postura de fe firme, que nada nos mueve, que nada nos quita de lo que hemos creído. No somos movibles, somos parecidos a Dios, nos hacemos parecidos a Dios en lo que dice la palabra, que somos como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El que tiene emuná es como Dios, que no se mueve, sino que permanece siempre firme, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay mudanza ni nivel de variación. Emuná, hermanos, es firmeza. Es algo que no te permite mover. Es algo que no te deja moverte de lo que tú has creído, aunque tú veas que nada combina, que nada está en armonía, que nada parece lógico. Cuando tienes emuná, te mantienes firme, porque crees, porque eres fiel a su palabra. Pero también emuná tiene otro ingrediente. La fe que está descrita en la palabra, en hebreo, que significa emuná, también es verdad. O sea que cuando tenemos emuná, por eso Dios quiere que alcancemos esos niveles de fe. ¿Para qué? Para que tengamos la verdad. Cuando una persona tiene la verdad en su vida revelada e iluminada por el Espíritu Santo, difícilmente alguien pueda cambiarte. Difícilmente va a ocurrir lo que a veces ocurre con mucha gente, que son llevados por todo viento de doctrina. Aquel le dice una cosa y él cree eso, aquel le dice otra cosa y él cree eso, porque no tiene la firmeza en la palabra, no tiene la convicción de la palabra revelada. No puede verificar las escrituras, lo que te estamos diciendo, que es bueno que lo verifiques en la palabra. Emuná es fe para creer. Sí, hermano, cuando tienes esa creencia, esa verdad en tu vida, es difícil que alguien te mueva. Eres inmutable como Dios. Él te hace inmutable por la fe. Sí, hermano, no te mueves de Él. Nada te mueve, te mantienes firme. Emuná, hermanos, es fe, firmeza, fidelidad. Eres fiel a Dios. Puedes ser fiel por encima de los preceptos humanos, de la filosofía humana que va en contra de la fe. Por encima de lo natural, puedes andar por encima de las aguas porque tienes emuná. Puedes hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Caminas sobre cosas que otros no se atreven porque tienes emuná, tienes la creencia, tienes la fidelidad, tienes la firmeza, que estás persuadido. Emuná es una persuasión personal que adquirimos por el conocimiento de su palabra, por el testimonio del Espíritu, que no nos deja, aleluya, movernos de Él, que creemos por encima de todo y por eso atraemos las cosas grandes que Dios nos ha prometido, lo portentoso de Dios, lo poderoso. Sí, hermanos, podemos ver lo que otros no ven. Podemos atraer, aleluya, el reino de Dios y sus riquezas cuando tenemos emuná. Por eso es importante, y todo esto viene a partir de la palabra de Dios, de una relación con Dios. Comienza Dios a crecer en nuestras vidas y comienza el emuná a reproducirse en nuestras vidas y podemos alcanzar estos niveles. Después de salvación, venimos y alcanzamos este nivel, que es el segundo, el nivel de fe para sanidad. Y usted me dirá, pero ¿y no viene conmigo eso? No.
Y para muestra más de un botón, tenemos que en la iglesia vemos gente que ha creído en Dios, pero no tiene la capacidad de creer que Dios puede sanar ni siquiera un dolor de cabeza. Hay gente que no ora ni siquiera por un dolor de cabeza, que no creen que Dios puede sanar un dolor de cabeza. Pero hay enfermedades graves que mucha gente que ha creído en el Señor, que ha alcanzado el primer nivel, que tiene a Cristo en su vida, no cree que Dios puede sanarlo de una enfermedad terminal como el cáncer. No creen en eso. De hecho, vemos en los tiempos antiguos que mucha gente que pertenecía al pueblo de Dios y creía en Jehová de los ejércitos estaba enfermo. Apareció alguien con emuná, apareció uno que descendió del cielo para enseñarnos, para darnos por gracia que nosotros podemos alcanzar esos niveles. Este segundo nivel de fe para sanidad, donde nosotros oramos sin ser médicos, fue otorgado por Dios a su pueblo. Dios dijo: vayan en mi nombre, sanen enfermos, limpian leprosos, de gracia recibiste, dad de gracias, dad de gracia. Es una delegación. Dios delegó a través de Cristo este poder, este segundo nivel. Nosotros podemos andar, los discípulos andaron en él y nosotros podemos andar. Sí, Dios lo pasó a nosotros a través de Cristo. Pero ¿por qué la gente no anda en estos niveles? ¿Por qué la gente no ministra en estos niveles? Sencillo, porque no decide creer, porque no decide impregnarse de la palabra de Dios y obedecer la palabra para que venga la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así lo declaran las Escrituras. Entonces, hermanos, este segundo nivel, que es diferente al primero, usted puede ser salvo, usted está salvo, usted aceptó a Cristo, creyó, le aceptó, como dice la Biblia, que a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creímos en Dios, fuimos salvos. ¿Por qué no creemos en que Dios puede sanar? Porque inmediatamente cuando viene un problema de enfermedad, vamos a donde alguien humano para que nos resuelva ese problema. Invertimos dinero, tiempo, lloramos y andamos muchas veces como huérfanos. Sí, teniendo un Dios tan grande que declaró desde el Antiguo Testamento: yo soy tu sanador, porque yo, Jehová, soy tu sanador. Y lo vimos mostrando su poder a través de la sanidad en muchas ocasiones, en muchos momentos. La pregunta del siglo: ¿por qué tantos hermanos no creen en Dios? ¿Por qué tantos hermanos mueren enfermos? ¿Por qué? Hay algunos que mueren por voluntad de Dios, pero hay otros que mueren porque no hacen el esfuerzo. Porque aún hubieron personas que estuvieron al borde de la muerte, que a través de alguien que oró, a través de alguien que creyó, que decidió andar en ese segundo nivel, creer en ese nivel, fe para sanidad, porque Cristo lo dijo: vayan en mi nombre, sanen enfermos. ¿Por qué otros no pueden llegar ahí? O no quieren llegar ahí, porque no deciden. Es un asunto de decisión. Llenarse de la palabra de Dios, meterse en la palabra de Dios, para que Dios nos lleve a estos niveles de fe. Que el emuná se manifieste en toda su extensión y nosotros podamos ver la maravilla de Dios en nuestras vidas y otros puedan glorificar a Dios. Por la gracia de Dios hemos orado, no es un cuento, porque muchos dicen: no, los discípulos solamente. Hemos visto miles de casos donde Dios ha sanado gente. Hemos estado orando en campaña, a través de la distancia, por televisión, por radio, y Dios los ha sanado con una palabra: fe para salvación. ¿Por qué? Si somos salvos, no ministramos en este nivel. Sencillo, porque la gente no cree. Pero si usted y yo decidimos creer en Dios, creerle a Dios, creer su palabra, vamos a andar, di la palabra y entonces Dios lo hará. Mantente en esa postura, créelo, aunque no se vea, aunque vemos las cosas contrarias a lo que hemos declarado, créelo, porque Dios dice que somos hijos de aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. En la palabra de Dios hay poder, y en nuestra palabra, en su palabra, ligada a la fe, hay poder para producir sanidad, para alcanzar este nivel de sanidad. Dios te bendiga. Deseamos que recibas de la plenitud de Dios gracia sobre gracia. Tu hermano Pastor Rafael Isaías Valera. Anímate, suscríbete, dale a la campanita y haz que alguien vea tu mensaje. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dios te bendiga.